Well, today we're going to continue in our exposition Hoy continuamos con nuestra exposición of the book of Ephesians. del libro de Efesios. We will begin chapter 5, Empezamos en el capítulo 5, looking at the first 14 verses. mirando los primeros 14 versículos. Let's read them together, Vamos a leerlos juntos, pray, orar, and then hear God's message to us today. escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Efesios 5, 1 a 14. ¿Todos ya lo tienen? Que dice así, esa es versión NBLA. Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene gerencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Let's pray. Oremos. God, we love you, Dios, te amamos, and as always, y como siempre, thank you for who you are. te damos las gracias por ser quien eres. You are powerful, Eres todopoderoso, perfectly holy, perfectamente santo, infinitely gracious. y tu gracia es infinita. We thank you for your word, Te damos gracias por tu palabra, so we might know you more deeply. para que podamos conocerte más profundamente. Thank you for our text today. Gracias por nuestro texto de hoy. Help us to hear it, Ayúdanos a escucharlo, know it, conócelo and apply it to our y lives. aplicarlo a nuestras vidas. For all this, Oramos por todo esto in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, well, as always, Bueno, como siempre, let's do a short recap vamos a hacer un breve resumen of where we've been in Ephesians, de donde hemos estado en Efesios then a quick overview or context y después una explicación del contexto of our text today. de nuestro texto de hoy. Chapters 1 through 3 were essentially Los capítulos 1 a 3 fueron básicamente chapters on the gospel, capítulos sobre el Evangelio. our state of being dead in sin, Nuestro estado de estar muerto en pecado and the triune God redeeming our relationship with Him. y el Dios Trino redimiendo nuestra relación con Él. Chapter 4 Capítulo 4 then marked the transition to the practical. marcó una transición a lo práctico. What do we do ¿Qué hacemos now that we have this gospel? ahora que tenemos este Evangelio? Well, chapter 4 began El capítulo 4 empezó with our primary call con nuestra llamada principal to walk worthy of having been redeemed. para vivir de manera digna de haber sido redimido. Then showed us that God has given elders the task Luego nos mostró que Dios les ha dado la tarea a los ancianos of leading us in this action de liderarnos en esta acción in the context of the local en el church. contexto de la iglesia local. We then talked about the new identity that we have in Christ. Luego hablamos de la nueva identidad que tenemos en Cristo. And then last week, Y la semana pasada we saw that this new identity vimos que esta nueva identidad
should cause us to live differently. Debe hacer que vivamos de manera diferente. We've pointed out 5 ways. Hablábamos de 5 maneras We should live in truth, que debemos vivir en la verdad, with righteous emotions, con emociones justas, actions, acciones justas, words, palabras justas and heart. y corazones justos, Forgiving all, perdonando a todos as God in Christ has forgiven us. como Dios en Cristo nos ha perdonado. And that brings us to today, Y esto nos lleva al día de hoy, which is really a continuation of last week. lo cual es realmente una continuación de la semana pasada. We saw what our actions should look like. Vivimos cómo debían ser nuestras acciones Now we're going to see how to live y them. ahora vamos a ver cómo vivirlas. Because it definitely isn't a matter of just trying really hard. Porque definitivamente no es una cuestión de esforzarse mucho. It does require our actions Sí, and will, requiere nuestras acciones y voluntad, but it is not possible just by our actions. pero no es posible solo con nuestras acciones y nuestra voluntad. We need the power of the Holy Spirit. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. In the first 14 verses of chapter 5, ¿Alguien quiere algo antes de...? ¿No? Okay. En los primeros 14 versículos de capítulo 5, Paul gives 3 instructions. Pablo nos da 3 instrucciones. The first is to be imitators of God. La primera es ser imitadores de Dios. The second is to walk in love. La segunda es anden en amor. And the third is to walk in light. La tercera es anden en la luz. Each of these communicate our responsibility to act, Cada uno comunica nuestra responsabilidad de actuar, but ultimately reinforce pero también reforzar that it is God who empowers que us es Dios que nos da poder to walk worthy of our call as para Christians vivir de manera digna de nuestro llamado como cristianos and to walk worthy y vivir de manera digna of the new identity that we have. de la nueva identidad que tenemos en Cristo. And so the first instruction is found in verse 1. La primera instrucción se encuentra en versículo 1. It says, "Therefore be imitators of God as beloved children." Dice, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. We are to imitate God. Debemos imitar a Dios. It's a huge statement Qué declaración muy grande, if you really think about it. si realmente lo piensas. Think about who God is. Piensa en quién es Dios. He is perfect. Él es perfecto, He is sovereign. Él es soberano, He is all Él powerful. es todopoderoso, He is love. Él es amor, He is omniscient. omnisciente, He is a spirit. Él es un espíritu, God is eternal. Él es eterno, He is triune. Él es trino. And we could go on and on, Y podríamos seguir y seguir describing who God is. describiendo quién es Dios. And what we'll realize Y lo que daremos cuenta is that there's no way we can imitate who God is es que no hay manera de que podamos imitar quién es Dios. but what about what God has done? Bueno, ¿qué tal lo que Dios ha hecho? Maybe we could imitate that. Tal vez podemos imitar eso. Well, He created the universe Bueno, Él creó el universo and everything in it. y todo lo que hay en él. He sustains the universe. Él sostiene el universo. He judges the righteous from the wicked. Él juzga a los justos y los impíos. He extended salvation to some Él extendió la salvación a algunos by coming into this world al venir a este mundo to pay for the price of our sins. para pagar el precio de nuestros pecados. And again, we could go on and Y on de nuevo, podríamos seguir y seguir, describing all that God has done. describiendo todo lo que Dios ha hecho. And again, Y de nuevo, we can't do those things. nosotros no podemos hacer esas cosas. So we can't imitate who God is, Entonces, si no podemos imitar quién es Dios and we can't imitate what God has y done, no podemos imitar lo que Dios ha hecho, then what exactly does our text mean? ¿qué significa nuestro texto? Well, the instruction to imitate God Bueno, la instrucción de imitar a Dios is given a qualifier. dice una cosita más que es muy importante ahí. We are to imitate God Debemos imitar a Dios as beloved children. como hijos amados. I think this gives us a great illustration. Y esto nos da
una ilustración perfecta. Think about most kids and their parents. Piensa en la mayoría de los niños y sus padres. They talk like their parents. La mayoría de los niños quieren, Sorry. la mayoría de los niños quieren crecer siendo como sus padres. They often talk like their parents. Hablan como sus padres, They joke like their parents. bromean como sus padres, They play the sports their parents tal like. vez practiquen los mismos deportes de sus padres. In some cases, they even look just like En their parents. algunos casos se parecen a sus padres, Dee and Aiko, for example. como Edith y Aiko. I remember being little Yo recuerdo cuando era muy pequeño, and always wanting to follow my dad around yo siempre quería seguir a mi papá and do things with him. donde quiere que vaya y hacer cosas con él. I wanted to be just like him. Yo quería ser como él. The problem I had, El problema que tuve and I think all kids have, y que creo que todos los niños tienen is that when we grow up, es que cuando crecemos we realize two things. nos damos cuenta de dos cosas. One, our parents aren't perfect, Uno, nuestros padres no son perfectos. no matter how great they are. No importa lo grandes que sean, Our parents are imperfect, son imperfectos. and so we still end up, we still end up doing the things that they did, Entonces tratamos de hacer las buenas cosas que ellos hicieron, but we're left having to filter out pero tenemos que filtrar some of the bad things. algunas de las cosas malas. There are some things I learned to love from my dad. Hay cosas buenas que yo aprendí de mi papá. There are also things that my dad did También hay cosas que hizo mi papá that I will never do. que nunca haré. And I'm sure the same will go for my girls, Y estoy seguro que lo mismo va a pasar con mis because hijas, I know that I'm not perfect. porque yo sé que no soy perfecto. The second thing that we realize La segunda cosa de la que damos cuenta is that we realize we aren't supposed to depend on our parents forever. es que no debemos depender de nuestros papás para siempre. It's actually part of growing up. Es parte del crecimiento. My goal as a parent Mi objetivo como padre is to prepare my girls es preparar a mis chicas to be able to follow Jesus para well poder seguir bien a Jesús without my oversight, sin mi supervisión, to be good wives, para ser buenas esposas, to be good para mothers. ser buenas mamás. I don't want them to depend on me No forever. quiero que dependen de mí para siempre. But with God, Pero con Dios, neither of these things are the case. ninguna de estas cosas es el caso. First of all, En primer lugar, God is perfect. Dios es perfecto. And so we don't have to worry Entonces no tenemos que preocuparnos about imitating bad things. sobre la idea de imitar cosas malas. And secondly, Y en segundo lugar, we are to depend on Him forever. debemos depender de Él para siempre. He will always be our Él Father. siempre será nuestro papá. There will never be a moment Nunca habrá un momento for all of por eternity toda la eternidad where we aren't fully dependent on Him. donde no dependemos completamente de Él. So the phrase "as beloved children" Entonces, esta frase, como hijos amados, gives us clarity on what to imitate. también nos da claridad sobre qué imitar. Because again, Porque de nuevo, we aren't to imitate God's all-powerfulness. no podemos imitar como Dios es todopoderoso, For example, por ejemplo, or the fact that He created the o el universe. hecho que Él creó el universo. That's definitely not what our text means. Obviamente eso no es lo que quiere decir nuestro texto. We imitate as beloved children. Imitamos como hijos amados. Thankfully, Afortunadamente, God had a beloved child, Dios tuvo un hijo amado, whose example we can follow. cuyo ejemplo podemos seguir. When Jesus was baptized, Cuando Jesús fue bautizado, God the Father audibly spoke Dios el Padre habló en voz alta from the heavens desde los cielos and said, y Él dijo, "This is my beloved Son, este es mi hijo amado, with whom I am well en pleased." quien me he complacido. Jesus, although fully God, Jesús, aunque 100% Dios, was also fully man. era también 100% hombre. And in His humility, Y en su humanidad He pleased God the Father. agradó a Dios el Padre en el cielo. This is who we are to imitate. Él es quien debemos imitar. And so when our text says, Entonces, cuando nuestro texto dice,
to be imitators of God. ser imitadores de Dios. We aren't imitating the divine No nature estamos imitando la naturaleza divina or actions of o God. acciones divinas de Dios. We're imitating the perfect actions Estamos imitando las acciones perfectas and y characteristics características displayed in Jesus' mostrado human nature. en la naturaleza humana de Jesús. Those are the fruit of the Spirit. Esos son los frutos del Espíritu. To live a life marked by love, Vivir una vida marcada por amor, joy, gozo, peace, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fidelidad, gentleness, mansedumbre, self-control. dominio propio. And as we saw last Y week, como vimos la semana pasada, these are to be present in our emotions, estos deben ser presentes in our emotions, en nuestras emociones, actions, acciones, words, palabras and heart. y corazón. But again, Pero de nuevo, how do we do that? ¿cómo lo hacemos? If we just look at this list and say, Si solo miramos esta lista y decimos, I need to try really hard to do these things, bueno, yo necesito esforzarme mucho para hacer estas cosas, we're always going to fall short. nunca vamos a lograr hacerlo. So instead, Entonces, en cambio, we use the example of Jesus. usamos el ejemplo de Jesús. Jesus was filled with the same Holy Spirit Jesús fue lleno del mismo Espíritu Santo that you and I have de access que to. tú y yo tenemos acceso. Even though he walked the earth as fully God, Aunque Él caminó por la tierra como completamente Dios, he depended on the power Él dependía del poder and working y obra of the Holy Spirit within him. del Espíritu Santo dentro de Él. And so when Paul instructs us to imitate God Entonces, cuando Pablo nos instruye a imitar a Dios as beloved children, como hijos amados, this is what he means. esto es lo que está diciendo. We depend on the power of the Holy Spirit Dependemos del poder del Espíritu Santo to produce fruit within our para lives, producir fruto en nuestras vidas, fruit that Jesus demonstrated in the life that he lived. fruto que Jesús demostró en la vida que Él vivió, The things that we talked about last las week, cosas que hablamos la semana pasada. he was committed to the truth. Él estaba comprometido a la verdad, He displayed righteous mostró emotions. emociones justas, His actions were righteous. sus acciones fueran His justas, speech was wholesome. sus palabras fueran sanas y justas, And he forgave the sins of all who repent. y Él perdonó los pecados de todos que pidieron perdón. He loved perfectly, Él amaba perfectamente, maintained constant joy, mantenía gozo en su vida siempre, lived in perfect peace, vivió en paz perfecta, was kind to all, fue amable con todos, was good, Él fue bueno, faithful to God fiel al Padre and his mission on earth, en su misión en la tierra, gentle to the lowliest, amable con los más humildes and demonstrated self-control. y demostró dominio propio. Well, that's verse 1 of our text. Bueno, ese es solo versículo 1 de nuestro texto. The next 13 verses Los siguientes 13 versículos cover the other two instructions that Paul gives, cubren las otras dos instrucciones que Pablo nos da, which really help us lo que realmente nos ayuda know how to depend on the Holy Spirit. saber cómo dependemos del Espíritu Santo. The first is to walk in love, La primera es andar en el amor, focusing on what Christ accomplished enfocándonos en lo que Cristo logró for us on the cross. para nosotros en la cruz. The second is to walk in light, La segunda es andar en la luz, focusing on what the Word accomplishes enfocándonos en lo que la palabra logra hacer in us now. ahora en nosotros. So verse 2 says, Entonces, el versículo 2 dice, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. I love the phrase, walk in love. Me encanta la frase, andan en amor. On the one hand, Por un lado, it communicates our responsibility. comunica nuestra responsabilidad. We do the walking. Nosotros somos los que andamos, But on the other hand, caminamos. Pero por otro lado, we do it in love. lo hacemos en
amor. And the love that's being referred to here Y el amor de lo que estamos hablando aquí is Christ's saving love, es el amor salvífico de Cristo, which is something we didn't do at all. lo cual es algo que no hicimos nada nosotros. I want to try to explain this super practically. Quiero explicar esto de manera muy práctica. Let's take one of the categories we mentioned last week. Tomemos una de las categorías que mencionamos la semana pasada. Let's use having righteous emotions, Usemos el ejemplo de emociones justas, because in our new identity in Christ, porque en nuestra nueva identidad en Cristo we should have righteous emotions. debemos tener emociones justas. But let's pretend that Carrie is struggling with unrighteous anger. Entonces, supongamos que Kerry está luchando con enojo injusto o incorrecto. What should she do? ¿Qué debería hacer? Well, on the one hand, Pues por un lado, she should try not to have unrighteous anger. debe tratar de no tener enojo injusto. She can use practical strategies. Hay cosas prácticas que puede hacer. She can read scripture. Puede leer su Biblia, She could pray, puede orar, repent. puede arrepentirse, She can confide in others. puede confiar en alguien confiable, She can try to remind herself in the moment puede tratar de recordarse a sí misma that she is angry. en el momento que estoy enojada, I need to stop. necesito controlarme. My identity isn't one of Mi unrighteous. nueva identidad no es de enojo injusto. Those are practical things. Esas son cosas prácticas. Those are things that she could do, Son cosas que ella podría hacer. things that we all can and should Son do. cosas que podemos y debemos hacer. This is what's meant by walk. Esto es lo que quiere decir con la palabra andar. But if we just stop there, Pero si solo hacemos eso, we've made our new identity hemos hecho nuestra nueva identidad nothing more than a discipline. nada más que una disciplina. Something that if we try really hard, Algo que si nos esforzamos mucho, we can achieve. podemos lograr hacerlo. But we know that that's not the case. Pero sabemos que eso no es el caso. That brings us to be in love. Y esto nos lleva a la parte que dice ande en amor. And this is the gospel. Y este es el evangelio. Verse 2 says, El versículo 2 dice, in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering en and amor, sacrifice to God. así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz, giving himself up for us. entregándose a sí mismo por nosotros. We've talked about it so much already Y hemos hablado mucho de eso through the book of Ephesians. a través del libro de Efesios. We were sinners Éramos pecadores. by nature. Por naturaleza, We were children of wrath. éramos hijos de ira. We were alienated to God. Estábamos lejos de Dios, We were without hope in this sin world. esperanza en este mundo. We were dead in our sins and Estábamos trespasses. muertos en nuestros pecados y transgresiones. Our old identity Nuestra antigua identidad deserved the full wrath of God merecía toda la ira de Dios as a punishment for our sins. como castigo por nuestro pecado. But Jesus paid the punishment Pero Jesús pagó este castigo on our behalf en nuestro lugar, by giving himself up, entregándose a sí mismo, dying on the cross, muriendo en la cruz and raising from the grave. y resucitando de la tumba. But he didn't just take our punishment. Pero Él no solo pagó nuestro castigo, His perfect life su vida perfecta in obedience to the will of the y Father su obediencia a la voluntad del Padre was received as a fragrant offering fue recibida como una ofrenda y fragante aroma and sacrifice to y God. sacrificio a Dios. And so he deserved the righteous Y por reward eso Él merecía la justa recompensa of eternal life with the Father. de vida eterna con el Padre. And we've been given that reward. Y ahora Él ha dado esa recompensa a nosotros. And so all of this to say, Todo esto es para decir, when we know this, cuando sabemos esto, when we have knowledge of this, cuando tenemos conocimiento de esto, and I don't just mean head knowledge, y no estoy hablando del conocimiento de la cabeza, but heart knowledge, hablo del conocimiento del corazón. our natural response Nuestra respuesta natural will be to do the things of God. será hacer las cosas de Dios. And so when Carrie, for example, is struggling with unrighteous anger, Entonces, con el ejemplo, cuando Kerry está luchando con este enojo
que es incorrecta, yes, she should do everything she can sí, debe hacer todo lo que pueda to practically avoid de this. manera práctica para evitarlo, But even deeper, pero aún más profundo, has to keep her eyes on the ella cross. tiene que mantener sus ojos en la cruz. The root of sin for all Christians La raíz de todos los pecados para todos los cristianos is taking our eyes off the es cross. quitar nuestros ojos de la cruz. So when we struggle with the things we talked about last week, Así que cuando luchamos con las cosas que hablamos la semana pasada, when we're living in untruth cuando vivimos en la falsedad or struggling with our o emotions, luchamos con nuestras emociones, actions, acciones, words, palabras, or we're being o no unforgiving, queremos perdonar a nadie, our first thought shouldn't be, nuestro primer pensamiento no debería ser, I have to do better, tengo que hacerlo mejor, or what didn't I do? o qué es lo que no hice bien. Our first thought should be, Nuestro primer pensamiento debería ser, have I forgotten the cross? ¿he olvidado la cruz? Have I forgotten what Christ has done for me? ¿He olvidado lo que Cristo ha hecho por mí? Because when I'm in His love, Porque cuando estoy en su amor, my natural response and desire mi respuesta natural y mi deseo is to do the things of God es hacer las cosas de Dios and put off the things of the world. y quitar las cosas del mundo. In verses 3 through 7, En los versículos 3 a 7, Paul addresses this from the opposite perspective. Pablo habla de esto desde la perspectiva opuesta. People who, instead of resting in Christ's love, Personas que en lugar de descansar en el amor de Cristo, seek and rest buscan y descansen in the love of the en world, el amor del mundo, seeking sexual morality, buscando inmoralidad sexual, covetousness, codicia, idolatry, idolatría, filthiness of malas speech, palabras, and impurity. impureza. And those who rest in Y los que descansen en and seek these y things buscan esas cosas, over the love that we have in más que Christ, buscan el amor que tenemos en Cristo, not only aren't able to do the things of Christ, no solo no son capaces de hacer las cosas de Cristo, but will face eternal pero consequences. enfrentarán consecuencias eternas. Verse 5 says they'll have no inheritance in God. El versículo 5 dice que no tendrán herencia en Dios. And verse 6 says Y el versículo 6 that they will face the fullness of God's dice wrath. que recibirán la ira de Dios. All people are walking, Todas las personas están andando en en- algún lugar. and all people are seeking love. Y todas las personas buscan algún tipo de amor. It's just a matter of whether it's the love of the world Es solo cuestión de si es el amor del mundo or the love of Christ. o el amor de Cristo. The love of the world is selfish, El amor al mundo es egoísta and y, to some degree, y hasta cierto punto it requires working for it. requiere trabajar para ganarlo. The love of God El amor de Dios is the ultimate selfless es el love amor desinteresado and requires no work y whatsoever. no requiere ningún trabajo para ganarlo. And the more we rest in the love of God, Y cuando descansamos en el amor de Dios, His love perfectly displayed on the su cross, amor perfectamente manifestado en la cruz, the more we are able to depend on Him, podemos depender completamente en Él. which is how we imitate God Y así es como imitamos a Dios, as beloved children. como hijos amados. This then brings us to the final instruction of Paul, Esto nos lleva a la instrucción final aquí de Pablo, an instruction that helps us walk in love. una instrucción que nos ayuda en andar en amor. Verses 7 through 10 Los say, versículos 7 a 10 dice, read this one. Dice en 7 a 10, por tanto no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor. The third instruction is to walk as children of light. La tercera instrucción es andar como hijos de luz. Light is a metaphor used throughout all of the Bible. La luz es una metáfora utilizada en toda la Biblia, It refers to truth. que se refiere a la verdad.
Most bad things, La mayoría de las cosas malas, like theft, murder, como robos y asesinatos, happen at night for a reason. suceden por la noche por una razón. Sin and lies love the dark. El pecado y la mentira aman a la oscuridad. Things are hidden in the dark. Las cosas están ocultas en la oscuridad. But truth is found when the lights come on. Pero la verdad se encuentra cuando se enciende la luz. And God is the ultimate Y truth. Dios es la verdad suprema. Open your Bibles Buscan en to sus Biblias 1 John chapter 1, verse Primero de 5. Juan 1:5. Primero de Juan 1:5. Casi al fin de tus Biblias. It says, this is the message we have heard from him and proclaimed to you, that God is light, and in him is no darkness at all. Primero de Juan 1:5. Está bien, Nathan. Está bien. Dice, primero de Juan 1, versículo 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. And our text says that we are children of light, Y nuestro texto hoy dice que somos hijos de la luz, which means we are children of truth. lo que significa que somos hijos de la verdad. 1 John 1 continues to say, El mismo capítulo continúa diciendo in verses 6 through 7, en los versículos 6 a 7, lo seguimos en 1 de Juan 1, 6 a 7, y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. John uses the same language. Entonces Juan usa los mismos términos. If we walk in the light, Si andamos en la luz, we have fellowship with one another, tenemos comunión los unos con los otros, and the blood of Christ, y la sangre de Jesús, the love that we just talked about, que es el amor que acabamos de hablar, cleanses us from all sin, nos limpia de todo pecado. meaning that we don't act according to our old identity. Es decir, no actuamos de acuerdo con nuestra antigua identidad And do act according to our new identity. y actuamos de acuerdo con nuestra nueva identidad. And so walking in light Entonces, andar en la luz as children of the light, como hijos de luz or in the truth, o andar en la verdad helps us walk in Christ's love, nos ayuda a andar en el amor de Cristo, depending fully on God. dependiendo completamente de Él. And this is how we live out our new identity. Y in así Christ. es como vivimos nuestra nueva identidad en Cristo. But how do we walk in light? Pero ¿cómo andamos en la luz? Well, God has given us His Word Bueno, Dios nos ha dado su palabra. as our primary way of knowing Him Y esa es nuestra forma principal de conocerlo and knowing His truth. y conocer su verdad. So we must read God's Word. Así que debemos leer la palabra de Dios, We must know it. debemos saberlo, We must meditate on it debemos throughout the day. meditarlo durante el día, We must memorize it. debemos memorizarlo. During Bible times, Durante los tiempos bíblicos, many Jews would wear a small scroll around their neck. muchos judíos llevaban un pequeño rollo de papel alrededor de su cuello And they would do this so they could literally unroll it y lo harían para poder desenrollarlo literalmente and read the Word of God y leer la palabra de Dios all throughout the day. durante todo su día.
Because even then, Porque incluso en esos días, prior to Jesus' life antes de la vida de Jesús death, y su muerte and y resurrection, resurrección, they knew that God's word ellos sabían que la palabra de Dios contains the very power contiene el poder and truth unto salvation. y la verdad para salvación. Church, Iglesia, we should be spending extravagant amounts of time debemos estar gastando cantidades extravagantes de tiempo in God's word, en la palabra de Dios, because it's how we know God. porque así es como conocemos a Dios. We've said it before. Lo hemos dicho, If you don't know where to start si no sabes por dónde empezar or what to o read, qué leer, or if you have o si questions, tiene una pregunta, please ask. por favor, pregunte. The church is built around the word of God. La iglesia está edificada alrededor de la palabra de Dios. Because we can't carry out the mission of God Y no podemos hacer la misión de Dios and the new identity we have in Christ o vivir nuestra nueva identidad que tenemos en Cristo without it. sin la palabra de Dios. So let me close with this. Quiero terminar con eso. By the word of God, Por la palabra de Dios we know salvation. conocemos la salvación. In this salvation that we have, En esta salvación que tenemos, God has made us into a new creation. Dios nos ha convertido en una nueva creación. And this new creation lives in the truth. Y esta nueva creación vive en la verdad. Is no longer controlled by our changing emotions. Ya no está controlado por nuestras emociones cambiantes. Acts and speaks in righteousness. Actúa y habla con justicia And extends the same y forgiveness extiende el mismo perdón that we've received to others. que hemos recibido a otros. And the only way we can actually live out this new identity La única forma en que podemos vivir realmente en esta nueva identidad is by depending fully on God, es si dependemos completamente de Dios, walking in His love, andando en su amor, is remembering the gospel, recordando el evangelio and walking in the light, y andando en la luz, seeking Him in His word. buscándolo en su palabra. This is the life of a Christian, Esta es la vida del cristiano and this is the focus of the local church, y este es el enfoque de la iglesia local to do this together. para hacer esto juntos. Let's pray. Oremos.